Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo One-Off de Ferrari, el SP48 Única, que como concepto base tiene la impresión 3D, ¿vale? Que es algo que ya sabéis que a mí me toca un poquito de cerca, que me gusta mucho y que, bueno, hablé en un vídeo sobre esto, sobre la impresión 3D, distintos métodos y tal, un poco más casero, no tanto en industria, pero si no visteis el vídeo os lo dejo ahí. Así que vamos a meternos en faena. Como vemos aquí, y se puede observar bastante fácilmente, es un coche basado en el F8 Tributo, ¿vale? Entonces es un coche basado en la plataforma de motor central V8 de Ferrari y las formas básicas son bastante parecidas a lo que veíamos en este coche. ¿Qué es lo que pasa? Que han intentado jugar un poquito con elementos como la impresión 3D, que no es tanto que sea porque son geometrías súper complejas donde lo han utilizado y que no se puedan hacer mediante moldeo, que con unas ligerísimas modificaciones sí que se podría. No es tanto eso como el hecho de que para hacer un one-off se imprime en 3D y ya está, y es que hacer un molde es una cosa carísima y hacerlo directamente en impresión 3D pues es muchísimo más barato. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que buscar un poco la tecnología correcta, porque la impresión 3D, la que conocemos más ampliamente, la de fusión de material, que simplemente se va depositando con una boquilla y se va imprimiendo y se van haciendo así las distintas capas, ahí hay que escoger muy bien el material que se va a utilizar para que aguante bien la temperatura en automoción y todo esto. Entonces, eso es una posibilidad, pero hay que tener en cuenta que esas piezas hay que trabajarlas después, no salen perfectas de la impresora, entonces hay que darles un acabado y no es tan sencillo. Quizá una forma más sencilla de hacerlo sea con impresora de resina, ya sea láser o por pantalla, que cure la resina y entonces nos da piezas mucho más acabadas. El problema que tiene esto es que normalmente esas impresoras nos dejan imprimir piezas bastante más pequeñas, así que habría que imprimir más piezas distintas y unirlas. No es muchísimo problema porque la precisión que tienen estas impresoras es enorme, es tremenda. Entonces, pues bien, yo creo que sí que se podría. Lo único que hay que tener en cuenta es que estas piezas hay que protegerlas bien, porque si no, con la luz del sol se deterioran bastante. Y aparte, pues bueno, pues eso, hay que escoger también de nuevo bien el material porque es un poquito más frágil y tal. Entonces, depende del tipo de material que se escoja, pues sí que se puede hacer esto. Pero ya habiendo hablado de esto, ¿dónde se ha utilizado? Pues aquí, en estas entradas de aire que vemos con este patrón tan curioso aquí, que son como, no llegan a ser círculos, son como hexagonitos, pero que se van haciendo cada vez más grandes según se van acercando a esta zona central y luego se van haciendo más pequeñitos aquí hacia el borde. ¿Qué es lo que pasa? Que la dirección de estos hexágonos va variando un poco, la dirección hacia donde se mete el agujero va variando un poco dependiendo de dónde está la entrada de aire, o sea, de cómo sigue esta superficie. Así que no es estrictamente posible hacerla por métodos tradicionales como por moldeo, pero está muy cerca, es que esta diferencia de ángulo es muy pequeña, entonces poderse hacer si lo hubieran diseñado justo para hacerlo todos estos agujeros completamente paralelos, sí, se podría haber hecho por método tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más barato así, mucho más sencillo, y es que simplemente si dominas esta técnica para hacer tiradas cortas incluso, o sea, ya no solo one-offs, sino tiradas cortas, puede salir bastante mejor. Luego, en cuanto a diseño, pues vemos aquí esto que juega con esas entradas de aire que vienen aquí hacia una lengua central, que se ve un poquito McLaren, que alguna persona he leído por ahí que le gustaría que se viera un poquitín más ancho por aquí para darle un poco más de fuerza, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta lengua de aquí en el centro juega con todo el coche y es un toque de diseño que me parece que está muy bien hecho, ya lo veremos después en otras vistas, pero que aquí en el frontal entiendo que pueda chocar un poquito y que se vea un poquito estrechito de más, pero ya os digo, tiene sentido, paciencia, luego lo veremos. El lateral, la verdad es que se ve bastante chulo, vamos a girar un poquito la vista, aquí, y vemos cómo tenemos aquí una línea que sube por aquí y que no encaja exactamente con ninguna, ¿vale? Pero la dirección es la misma que esta y que luego la que viene por aquí. También vemos cómo esta parte de aquí luego es la que viene por aquí y baja hacia abajo, ¿vale? Que ya os lo he dicho en los últimos vídeos de los últimos Ferraris que he visto, pero hay una clara dirección en todos los diseños de Ferrari últimamente.
hace unos años yo veía que Ferrari estaba cada vez más perdida, que es que desde que dejaron Pininfarina empezaban a recargar más sus diseños y que era un poco locura, eran un poco caóticos. De un tiempo a esta parte se nota muchísimo que hay alguien dirigiendo estos diseños y que tiene bastante cabeza y que de verdad que tienen una cohesión y un sentido, todas las líneas van a algún lado, no son líneas así tiradas, vamos a meter por aquí una línea que seguro que queda chula, no. En todas tienen un poco de sentido, incluso este cortecito aquí va junto con esa salida de aire ahí. Todo tiene bastante sentido. Por lo demás es un coche que juega a ser muy ligero visualmente, ¿vale? Este visor aquí luego se corta incluso en el medio y hace un gráfico por el centro, ¿vale? Entonces no es un visor completo, se deja un poquito más de esa ligereza, no se ve tanta chapa pintada. Chapa, no es chapa ya sabéis, pero bueno, no se ve tanto pintado, tanto color pintado, y este triángulo aquí que quizá en el lateral no termina de funcionar tantísimo, en vista 3/4 funciona muy bien y de verdad que le hace aligerarse al coche. Realmente se ve un coche que es muy ligero. También, si os dais cuenta, vemos aquí muy poquita zona pintada en la trasera. Tenemos muchísimo difusor trasero, pero no por ello se ve muy mazacote. Como tiene varias capas y varios estratos, pues no se llega a ver muy pesado visualmente este difusor trasero. Si nos vamos un poco hacia arriba, vemos esto que os comentaba. Y es que esta zona central aquí viene a jugar con este pilar que viene luego por aquí y que recorre absolutamente todo el coche. Y que incluso estas salidas de aire de aquí van a jugar con las entradas que hacen luego el alerón trasero. Entonces, pues sí, me parece que todas las líneas aquí tienen mucho sentido y que me gusta mucho cómo han jugado con este gráfico. Ya os digo que se va difuminando, hacen un difuminado de semitono, se llama esto, que es básicamente la técnica que utilizan en los periódicos para hacer degradados, ¿vale? En los periódicos no hay posibilidad normalmente de imprimir más fuerte o menos, o sea, más cantidad de tinta o menos cantidad de tinta. Simplemente hay puntitos más grandes y más juntos o más pequeños, que es lo que nos dan esa ilusión de un degradado. Entonces aquí es lo mismo. Si desenfocáis un poco la vista veréis como un degradado suave, pero no es un degradado, simplemente son estos puntos que se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces de esta forma se ha conseguido así. Quizá no me llega a convencer tanto el hecho de que aquí sea simplemente un efecto de pintura y en estas entradas sea algo tridimensional. Me habría gustado ahí ver algo un poquito más tridimensional, pero habría afectado la aerodinámica, también es verdad. Entonces quizá simplemente así, bueno, pues es comprensible y ya está. Es otra forma de tratarlo y la verdad es que la idea que hay detrás está muy bien. Simplemente es a mí, o sea, esto es cosa mía, esto es un detalle mío que me habría molado un poquito más ver ahí un pelín de relieve, me habría gustado bastante. Pero como podéis ver, encaja todo muy bien y sí, es verdad, esto me habría gustado un poco que este tipo de textura lo hubieran metido también aquí y aquí, en estas otras dos entradas, porque me habría molado muchísimo que todas las entradas del coche jugaran con este tipo de técnica. Es un detalle, ¿vale? Y esto obviamente también está impreso en 3D, pero son este tipo de cosillas que me habrían gustado. La verdad es que he leído también eso, que mucha gente decía que parecía un McLaren más que un Ferrari. Yo creo que mucho de eso tiene culpa el color, ¿eh? Este color que es así un poquito anaranjado, que tal, se parece un poquitín, no mucho, pero se parece un poquitín al que utilizaron en el P1 también. Yo creo que es esto, yo creo que van por ahí los tiros. Que sí, este gesto también se parece un poquito a lo que tenía el P1 en el capó delantero, precisamente. Pero aquí me parece que está jugado de una forma totalmente distinta y es que va a lo largo de todo el coche. Es un gesto muy fuerte y que me parece que queda muy bien. Ya os digo, Ferrari de un tiempo a esta parte lo está clavando en este tipo de gestos que recorren todo el coche, que le dan coherencia y que tienen un concepto muy fuerte que luego se plasma en todo el coche. Si nos vamos a la trasera vemos lo que os decía antes, que es una trasera que tiene aquí muy poca zona de color y el difusor trasero se ve enorme, pero no se ve tan grande precisamente porque tenemos distintos estratos aquí y realmente parte sólida del difusor no hay tanta. Parte sólida, entendedme como un bloque de color aquí negro, no hay tanta y se ve ligero precisamente por eso, porque se ve equilibrado con la zona de color, cosa que realmente ya hemos visto antes que es que no es tanto así, hay bastante más zona negra, pero la verdad es que queda muy bien. Y aquí, como podemos observar, sí que llega a dejar una rendijita, entonces sí que se puede llegar a considerar esto como alerón completo. Pero me mola bastante
toda esta textura que viene por aquí, que es que me parece que, ya os digo, lo han trabajado muy bien y lo han dejado muy chulo. Es un poco esta continuación de Ferrari que ya veíamos en algunos coches suyos, en los que la propia rejilla que dejaban en las parrillas tenía ya cierta tridimensionalidad que jugaba con el resto de superficies de alrededor. Aquí me parece que están jugando a eso mismo y sinceramente me parece que encaja todo bastante bien. Luego vemos estos pilotos traseros que son muy sencillos, que a mucha gente no le gustan, pero que a mí me parece que dentro de la limpieza de esta trasera encajan bastante bien. Y podemos ver en este boceto cómo ese concepto está muy bien marcado, todo está así, todo sigue muchísimo, no se ve una separación aquí en una pieza distinta, que bueno, pues eso era imposible de conseguir a no ser que imprimieras todo el paragolpes delantero en 3D, cosa tremendamente laboriosa, ya os lo digo yo, pero sí que vemos aquí cómo tenemos este patrón en esta entrada de aire también, y ya os digo, me habría molado verlo sinceramente, pero entiendo que tal y como venían las piezas partidas ahí, habría sido bastante complicado, además de que quizá esa zona se alcanzan temperaturas que no son tan aptas para meter este tipo de parrilla, este tipo de impresión en 3D por el material, pero también es verdad que tenemos una aquí detrás que está bastante cerquita del motor, está encima además donde se va el calor, de los escapes y de todo esto. No sé, o sea que puede ser simplemente que es que no hayan querido hacerlo ahí, era complicado por lo que fuera y ya está, y lo han dejado simplemente como una entrada de aire normal. Pero bueno, esto es este nuevo Ferrari SP48 única y que me mola por eso, me mola porque me gusta cómo está Ferrari tratando estos one-offs y que ha visto ese potencial en la impresión 3D que es obvia, ahí es que sí, está clarísimo, y ya os digo, no es sencillo hacer todo esto, me parece que requiere un proceso. Pero si alguien puede desarrollar este tipo de cosas es Ferrari, porque le pagan una millonada por cada coche de estos y no importa precisamente gastar en eso, en desarrollo de este tipo de tecnologías, porque me parece que tienen muchísimo sentido para esto. O sea, es así. Pero ya os digo, no es sencillo que encaje todo, no es sencillo tratar estas piezas y requiere paciencia. Así que bueno, pues me parece que el resultado es bastante bueno. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.